¿Eres materia o eres energía? Si lo piensas, seguro te empezarás a tocar y dirás soy materia. Pero también has escuchado que estamos formados de átomos, de que tienen cargas eléctricas denominadas electrones y protones. Y si nos vamos más abajo encontramos quarks, y encontramos gluones y encontramos bosones, cosas maravillosas. ¿Pero qué somos? ¿Somos materia o somos energía? Y en el tema del día de hoy, en Conceso y Corazón, donde verdaderamente creemos en tu biotransformación, vamos a saber cómo funciona tu cerebro y cómo la energía es fundamental para él. Y lo vamos a hacer de tres maneras. Una manera material, una manera psíquica o psicológica y una manera espiritual u holística. ¿Te atreves? Vamos a dar el salto. Vamos a aprender cómo funciona esta energía que es tan importante. Tan importante que imagínate ocupa el 40% del gasto cerebral. El gasto cerebral requiere el 40% de lo que sale de tu corazón para alimentarse. Necesita más sangre que la piel, necesita más sangre que tu hígado, que los huesos, que son órganos infinitamente más grandes. El cerebro solamente pesa entre 1200 a 1400 gramos. Muy poco, ¿verdad? Y sin embargo ahí te encuentras tú, o al menos eso se cree, que ahí te encuentras tú. Pues el 40% de la energía que sale de tu corazón diariamente va directamente hacia el órgano más importante. Nosotros como neurocirujanos y como especialistas en las neurociencias, frecuentemente utilizamos herramientas como el electroencefalograma o la resonancia magnética que nos permitan ver al cerebro por dentro, que nos permitan entenderlo, que nos permitan poderlo ayudar. Y encontramos enfermedades como la epilepsia, en donde la energía del cerebro se descontrola y se sale de total proporción. Pero también encontramos enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, la depresión, como la ansiedad. No encontramos maneras un poco diferentes de trabajo de cerebro, como el autismo o el déficit de atención que ahora está tan de moda y que está tan mal diagnosticado. En realidad eso no es como tal un padecimiento, es una forma de funcionamiento cerebral, una forma en que el cerebro se desempeña. Pues para nosotros es súper importante. Pero ¿qué tal para los psicólogos? Para los psicólogos la energía cerebral es fundamental porque también con apoyados de electroencefalógrafos, psiquiatras y psicólogos pueden ver el voltaje y pueden descubrir si hay algunas enfermedades que se relacionan con un voltaje inadecuado. La esquizofrenia, la ansiedad, dan variaciones en ese voltaje que ya hablaremos más tarde. Entonces para la psicología la energía cerebral también es fundamental. ¿Y qué vamos para lo espiritual? ¿A dónde vamos después de morir? ¿Seguimos aquí? ¿Nos transformamos? ¿Nos reincorporamos al universo? ¿Regresamos con nuestro Creador? ¿O somos polvo de estrellas solamente y nos reintegramos a nuestra casa verdadera? No se sabe, ¿verdad? Pues en Conceso y Corazón vamos a intentar despejar esas dudas. Y a alguien más se le ha ocurrido estas preguntas. Y estas preguntas es, ¿somos materia o somos energía? ¿O es lo mismo? Si quisiéramos entender cómo la materia se transforma en energía, sería relativamente sencillo. Pon a hervir un poco de agua y verás cómo la ebullición te va a mostrar que la primera y la segunda ley de la termodinámica son adecuadas. En la primera ley se dice que la energía no se destruye ni se disipa, solamente se transforma, como en el vapor. Y en la segunda ley de la termodinámica se dice que un conjunto de menor desorden va a tender a un conjunto de mayor desorden. ¿Y eso dónde lo vemos? En nuestro cuerpo mismo. Tu cuerpo va decayendo conforme hablamos y se va deteriorando y sus células se van desintegrando o deformando. Eso entonces ya vemos cómo la materia se puede transformar en energía, pero ¿y se puede al revés? ¿Se puede que la energía de la materia? Pues también a alguien se le ocurrió y a alguien, por supuesto, genial.
que utilizaba el neocórtex, que utilizaba el cerebro más evolutivamente desarrollado para hacer unas ideas geniales. Imagínense, era solamente 1906, cuando aproximadamente a los veintitantos años, Albert Einstein, en Austria, un joven que había sido catalogado como inepto, sus calificaciones eran poco menos que irrisorias, se le ocurre una ecuación que va a transformar a la física newtoniana. Y quiero decirles también que Newton había sido también el padre de lo que hasta entonces se conocía y de lo que se entendía de la energía. Y Newton había sido catalogado también como autista o retrasado. Había tenido una infancia tan complicada que se había reservado y se había vuelto huraño. Y hasta el último momento de su vida se cree que fue así, que fue un personaje bastante peculiar y especial. Sin embargo, a los 20 años ya se le había ocurrido, ¿saben qué? El cálculo. Y en el cálculo se encuentra el lenguaje que utilizó Albert Einstein para formular su teoría de la relatividad. Y esta teoría de la relatividad dice que la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. ¿Y saben qué dije cuando leí eso? ¡Boom! No entendí nada. La verdad nunca he sido bueno para el álgebra, o al menos eso creía. Pero alguien muy especial me ha hecho ver que puedes ver las cosas desde otra perspectiva, que puedes darle la vuelta a las cosas y tratarlas de entender de otra manera, que tal vez algún trauma te marcó y no te permitió crecer. Pues vi la ecuación de otra manera y se las explico y tal vez de esta manera se les hace un poco más sencilla. Partamos desde la masa. La masa es una propiedad de la materia. ¿Y qué es materia, dirás? Bueno, pues la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que ocupa un volumen. Tú y yo somos masa, porque ocupamos un volumen. ¿En dónde? En el espacio. La masa es una propiedad de la materia, es un objeto, y nosotros somos objetos, ¿entiendan? La masa eres tú. C al cuadrado es la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es una expresión de una forma de tiempo. Tal vez el más rápido que se conoce, pero es una unidad de tiempo. Entonces, mc al cuadrado cobra totalmente sentido, ¿verdad? Porque mc al cuadrado eres tú, Juan, tú, Luis, tú, Viviana, tú, Paulina. Eres tú en resistencia al tiempo, porque la masa es un objeto que se resiste al cambio y el cambio es una unidad de tiempo. Entonces, c al cuadrado es tiempo en realidad. Interesantísimo, ¿no? ¿Ven cómo algo que dirías es solamente matemáticas, es solamente álgebra, qué relación tiene conmigo? Pues lo explica todo, explica el fundamento de que tú, la masa, estás en resistencia con el tiempo y sin embargo te diriges en ella por la segunda ley de la termodinámica. Si a la masa le agregamos gravedad, entonces nos da el peso. Y el peso ya puede tenerse una medida de él. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cargar un bulto de cemento que cargar un bulto o una almohada. Y esto, ¿saben a quién se le ocurrió hacerlo? A Galileo Galilei. Galileo Galilei predice que si nosotros arrojamos algo muy pesado y algo muy liviano sin gravedad, podrían llegar al mismo sitio a la vez. Y eso que cree que pasó en el siglo XX se probó en una cámara al vacío. Interesantísimo. Entonces, ¿esto qué quiere decir y cuál es la conclusión a la que llegamos? Que EMC al cuadrado es solamente lo mismo,
La masa es una propiedad que adquiere la energía en el tiempo. Súper interesante, ¿verdad? Y súper profundo también. Es exactamente lo mismo. La energía es igual a la masa al cuadrado de la luz. Energía eres tú en resistencia al tiempo. Y esto no tiene ningún significado holístico ni metafísico. Tiene un cognato, una connotación real, una connotación científica, una connotación lógica. Te lo explico mejor. Es como si yo dijera, tengo un peso o bien 10 centavos multiplicados por su exponencial. Es exactamente lo mismo. Es solamente una ecuación. Y si ya sabemos que somos energía, entonces vamos a tener que hablar de un físico que lo cambia todo. Schrödinger. Schrödinger se le ocurre basado en las leyes de George Maxwell, en donde se da cuenta a través de la ley del electromagnetismo que nos podemos comportar de dos maneras, como ondas o como partículas, es decir, se transfiere la información mejor como una onda. ¿De acuerdo? Schrödinger, al hacer un experimento llamado el experimento de la doble rendija, se dio cuenta que al mandar a unos fotones y observarlos, al observarlos la magia aparecía. La onda se transformaba en partícula. ¿Y esto cómo te lo explico a ti? Imagina tu ojo. Tu ojo capta la luz o capta un suceso en tu vida, pongámoslo mejor. Pasa algo en tu vida. Tú lo captas con tus ojos, pero tus ojos lo único que captan es la luz. Esa luz entra por la retina y es transformada con endorfinas en algo que se llama pensamiento, que se llama recuerdo, como lo vimos en el cerebro mamífero, cómo la información que llega a nuestro cerebro es filtrada por nuestro pasado, por nuestro futuro, y así con dopamina, con serotonina, se transforma en un recuerdo ya total, que puede ser catalogado como positivo o como negativo. ¿Lo ven? Entonces, esta connotación puramente física del experimento de la doble rendija es exactamente lo mismo que pasa en el ojo y en el cerebro humano. Nosotros captamos luz, lo transformamos en una señal bioquímica y eléctrica y la transformamos en algo que se llama recuerdo o pensamiento. Pero esto viene también a darnos algo trascendental. Este recuerdo que queda almacenado o esa proyección que queda en el futuro solamente ocurre en este momento, porque tú no te puedes trasladar al pasado, porque tú no puedes viajar al futuro a menos de que te acerques a un agujero negro. El agujero negro tiene tal campo gravitacional que detiene o enlentece el tiempo, enlentece el tejido de espacio-tiempo. Entonces el cerebro lo que está haciendo en realidad con un pensamiento es una señal bioquímica trasladada a un circuito cerebral que es almacenado en tu cabeza. ¿Entienden la profundidad de esto? Tus pensamientos son solamente señales eléctricas. Tú, Alfredo, tú, Paulina, solamente estás en este momento. No puedes estar en el pasado ni en el futuro. Solamente existe el momento presente. Esto visto desde un punto de vista irrefutable, científico. No hay pasado, son solamente señales eléctricas reservadas en una parte del archivo cerebral.
y el futuro es una proyección, pero propiamente tú no accedes a ellos. Tú estás aquí, solo aquí. Con esto, Joe Dispenza tiene razón. Los promotores del hoy, del ahora, tienen razón. Esto es real. Basado en la ciencia, solo existe el momento presente porque es donde se colapsa la realidad y la energía toma un sentido. Pero ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Esto qué tiene que ver con mi vida? ¿Cómo puede influir con mi vida? Y ahí viene el desenlace de esta historia. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? No te desesperes, ya vamos para allá. Bien, ya sabemos que todos somos energía y ya sabemos que todo lo que existe es el momento presente desde el punto de vista de la física. Bien, lo hemos hecho incluso paralelo a lo que sucede en el ojo. El ojo solamente capta fotones, estos fotones, que es pura energía, se transforman en señales cargadas también de endorfinas, una señal bioquímica, y esto nos da la experiencia de la realidad. Y así es como se construye el presente. ¿De acuerdo? El presente se va a almacenar en pequeños compartimientos llamados pasado. Muy bien. Y cuando imaginamos pasa básicamente lo mismo, porque para el cerebro la clave es que el presente puede ser real o no. ¿Y por qué? Porque el cerebro lo único que capta es luz, recuerden. El cerebro propiamente no está experimentando el recuerdo, es decir, el cerebro no ve a tu papá ni a tu mamá, ve la luz que proyectada en su materia llega a tu retina y se transforma en un recuerdo para ti, y ese recuerdo queda almacenado. Bien, perfecto. ¿Y esto tiene alguna aplicación para mí? ¿Sirve de algo? Pues si nos basamos en los principios de James Maxwell del electromagnetismo, él menciona que las leyes del electromagnetismo deben de seguir ciertas reglas que son vibración, polaridad y ritmo. La vibración ya sabemos que es la energía misma como se transmite, pero puede haber una vibración y una polaridad, y eso se puede medir en el cerebro mediante un estudio llamado electroencefalograma. En este estudio lo que se colocan son 19 pequeños cablecitos a tu cabeza que permiten, conectados a un software especial, captar esa energía eléctrica proveniente de tu cerebro como energía únicamente y transformarla en una serie de gráficos, lo cual nos da el voltaje de tu cerebro. Esto ya está muy bien estudiado porque en el cerebro puede haber varias ondas que se pueden estudiar y son, por ejemplo, las ondas beta. En las ondas beta es cuando tú y yo estamos alertas, estamos concentrados, estamos tratando de resolver un problema, estamos tratando de hacer alguna actividad. A veces estamos tan ansiosos que esas ondas beta se van muy arriba. Incluso se pueden transformar en gamma, en momentos ya de euforia, incluso de éxtasis pueden ser. Después vienen las ondas alfa. En las ondas alfa tú estás concentrado y tranquilo. Pero luego vienen unas ondas especiales que se llaman teta. Y en las ondas teta es el principio del sueño. Es cuando ya te vas a dormir. Y los científicos ya han descubierto que en esa etapa es cuando nuestra capacidad de transformarnos a nosotros mismos es la mejor oportunidad, porque en esa etapa es cuando se accede al subconsciente. Es fácil entenderlo si nos basamos en la ciencia, en la hipnosis. En la hipnosis, gente dotada con un privilegio, pero también con mucha capacitación, gente seria, puede hacer
que se estimule el sistema reticular activador. Ese sistema que te sirve para mantenerte despierto y dormido, el cerebro reptiliano, ¿recordarás? Pues ese cerebro que hace que te despiertes y te duermas, ese sistema reticular va a ser donde el psiquiatra o el hipnotizador va a acceder y va a hacer que te vayas quedando un poquito más profundo. Claro, ¿qué se requiere? Tu participación. ¿Qué se requiere? Tu fe. Si tú te resistes a hipnotizarte, no va a haber posibilidad que lo logre, porque la hipnosis no tiene la finalidad de que tú hagas algo malo o inconveniente para tu moral. No, lo que la hipnosis le permite al cerebro es acceder a esas partes que habían quedado cerradas por algún trauma, por algún dolor. Es ahí donde los hipnotizadores actúan, pudiéndote mostrar otra perspectiva. Tú ser ahora el espectador de ese recuerdo que tal vez no fue tan dramático como tú pensabas, o simplemente te era imposible acceder a él. Tal vez traumas en útero, tal vez traumas previos. Hay algunos hipnotizadores que han podido regresar a otras vidas. Yo no sé si eso sea posible, pero científicamente se puede llegar al subconsciente de tal manera que podamos llegar a profundidades que tal vez la ciencia no puede explicar en este momento. Pero entonces se llega a esas ondas teta, y en esas ondas teta es cuando tú y yo aprendimos también algo, cuando nos concentramos muchísimo en alguna actividad, cuando estábamos inmersos en algo que nos gustaba tanto, tal vez aprendiendo un instrumento, tal vez aprendiendo un idioma, tal vez aprendiendo a amar. Y en ese entonces nos concentramos de tal manera que logramos bajar a las ondas teta y lograr un recuerdo perdurable. ¿Recuerdan en los hábitos que habíamos platicado? Los hábitos se construyen en el subconsciente. Se tiene que llegar a esas profundidades para que cambie el software del cerebro. Entonces es en esas ondas tetas donde el hipnotizador actúa, pero tiene que ser bajo tu voluntad. Él no va a poder cambiar ni tu psique, ni tu moralidad, si tú así no lo deseas, pero te va a permitir verte desde otra perspectiva. También este electroencefalograma nos permite ver enfermedades como la epilepsia, caos eléctrico cerebral que hace que los pacientes se desconecten y que pongan en peligro su vida, pues muchas veces es solamente una alteración en el voltaje lo que tienen y que les presenta esta enfermedad, y se puede controlar de muchas maneras, entendiéndola bien. ¿Y qué me dicen del autismo? O sea, el déficit de atención ahora tan visto en las escuelas. Niños que tienen un comportamiento un poco diferente, ni siquiera patológico, pero tal vez un poco diferentes, son más guerrosos de lo común. Y resulta que al hacer un electroencefalograma vemos un hipervoltaje. Vemos que el cerebro trabaja eléctricamente más alto de lo común, en ondas alfa todo el tiempo, con picos y valles. Y esto nos dice precisamente que el cerebro anda mal eléctricamente. Pues todas estas ondas eléctricas que pueden ser medidas de esta manera y otras más, lo que van a generar es que también se carguen, insisto, de endorfinas. Estas endorfinas es el gran error del electroencefalograma, creo yo, o lo que nos falta un poco comprender. Porque nosotros cuando vemos un electroencefalograma interpretamos que lo único que representa es la señal del voltaje del cerebro, es decir, electricidad pura. ¿Pero esto es cierto? Acabamos de ver que la electricidad que entra a nuestra retina se ve también aderezada por endorfinas, por serotonina, dopamina y adrenalina. Y eso generó una vía eléctrica que generó un recuerdo. ¿Lo ven? Entonces, un recuerdo es una carretera eléctrica que interconecta. A nosotros recibir el electroencefalograma, lo que estamos viendo no solamente es una señal eléctrica, sino una transformación de lo que también obtuvimos por ese aderezo de endorfinas. Entonces, en realidad, si lo vemos desde una manera más amplia y con un poco de corazón y mucho de seso,
Estamos encontrando el alma del individuo, su personalidad real, que él no puede ocultar. Y yo lo he corroborado cientos de veces en pacientes que son considerados con déficit de atención y en realidad son unos genios. Los pacientes autistas, la literatura lo describe muy, muy fácilmente. Eh, se- Jóvenes que suben a helicópteros y ven la ciudad y con una sola vez que la observan es suficiente para que puedan determinar cada edificio, en qué lugar se encuentra y de qué características son. Es maravillosa cómo funciona su mente. Entonces, algunas enfermedades que se creen patologías, se creen enfermedades, en realidad son solamente una forma de trabajo cerebral. Es una forma de adaptación, una forma evolutiva que tal vez lo que muestra es la verdadera genialidad del ser humano. Pero bueno, estamos en que la electricidad del cerebro se puede medir y podemos ver patologías con esto. Pero lo último que tenemos que entender desde el punto de vista cerebral es que, que un recuerdo, es solamente una señal eléctrica aderezada de endorfinas en un cableado eléctrico. Solamente son cables, endorfinas y electricidad. Al final, el único que toma la decisión eres tú, no son tus recuerdos, ¿entiendes? Entonces, desde el punto de vista científico, la depresión y la ansiedad es solamente un sobrepensar en el pasado para la depresión o un sobrepensar en el futuro para la ansiedad. Pero en realidad la depresión y la ansiedad es solamente no entender que el cerebro, esos son solamente señales eléctricas. Tú, el libre albedrío, tú, lo que realmente eres, tú, tu alma, quien quieras creer, es el último que toma la decisión. Tú decides si extraes del archivo recuerdos negativos, tú decides si extraes del archivo expectativas que no puedes completar o que no depende de ti, o tú decides ser feliz y recordar cosas positivas y tener expectativas positivas. O mejor aún, renunciar y vivir en el hoy, vivir en el presente, que científicamente, te acabo de mencionar, es todo lo que tienes, no hay nada más. Pero vayamos a lo psicológico. En lo psicológico es muy similar. Hablamos del libre albedrío como la persona que experimenta, la que tiene la experiencia subjetiva llamada Alfredo. Alfredo solamente puede experimentar la realidad si su cuerpo está presente, si su cuerpo está vivo. De otra manera no puedo experimentar la realidad y no importa si hay guerra en Ucrania, no importa si la economía se está yendo, si yo no estoy vivo, ya no tiene caso para mí, porque la realidad se ha terminado. Es exactamente lo mismo, es el libre albedrío, es la conciencia misma. Bien. Bueno, pues esta información que nosotros recibimos ahora de manera psicológica es la forma en que tú traduciste la energía eléctrica aderezada de endorfinas y tú la traduces en un recuerdo positivo o negativo, de acuerdo a qué, a tus enseñanzas de niño, a tus expectativas del futuro, a si ese día tenías hambre o no. Recuerda, a expectante del cerebro reptiliano, mamífero y neocórtex. ¿Qué va a depender? ¿Cuál de esos tres fue el que influyó en esa experiencia? Si influyó el reptiliano, pues tal vez haya sido una experiencia demasiado intensa para ti, porque tuviste que correr inmediatamente o tuviste que tomar una decisión en absoluta rapidez. Pero ¿qué tal el cerebro mamífero? Si estás muy enamorado, pierdes el control, la tristeza te gana. ¿Y qué tal si utilizas la inteligencia y entonces aderezas las cosas con felicidad, con alegría? Entonces ese recuerdo se va a catalogar como positivo y negativo. Hablemos de un recuerdo negativo.
¿Qué tal si tú algún día bajo alguna sustancia cometiste un grave error? Y ese grave error ocasionó una profunda experiencia de culpa. Lo que vas a hacer es que va a ser tan difícil para ti procesarlo que lo vas a llevar al subconsciente, lo vas a enterrar ahí para que no duela más. Pero sería absurdo decir que ya desapareció, ¿verdad? Entonces, bajo ciertas circunstancias, como lo veíamos el alcohol o alguna droga, puede hacer que ese recuerdo negativo regrese al presente y te trastorne a ti. Y esos son los traumas, esa es la ansiedad, esa es la depresión. Es una forma de interpretación que tú le diste a un recuerdo añejo, algo en tu infancia tal vez, y que traes a tu presente experimentando lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la carretera eléctrica ya está. Entonces, si tú recuerdas la muerte de tu padre y eso fue muy doloroso para ti, cada vez que lo experimentas estarás utilizando la misma carretera y eso generará la misma experiencia. Entonces, psicológicamente, todo lo que se va al subconsciente va a formar parte del sistema operativo, porque ya quedamos en el capítulo pasado que los hábitos se hacen llegando al subconsciente, al sistema operativo. Entonces, los recuerdos tan dolorosos para ti van a quedar improntados en el software. ¿Y qué te van a hacer? Van a hacer que tú te conduzcas de la manera de tu trauma. Si tú tienes un trauma de tristeza y tu carretera eléctrica quedó tan fundamentada que tú esa experiencia nunca la pudiste sacar, ¿qué crees que vas a experimentar en tu día a día? Dolor. ¿Qué crees que vas a interpretar de las cosas que pasan en tu día a día? Dolor, tristeza, porque es una carretera tan grande que tú no la puedes borrar, tú no la puedes quitar. Y eso, amigo mío, se llama trauma, se llama depresión, se llama ansiedad, se llama un hábito repetido inadecuado para ti. Un hábito negativo es una carretera eléctrica cerebral que fue forjada por el dolor, por la tristeza, por el rechazo, por alguien que tal vez sin saberlo te dio la espalda de muy pequeño y que tú interpretaste en tu subconsciente como rechazo, cuando tal vez si lo vieras desde otra perspectiva, como por ejemplo en la hipnosis, podrías entender la perspectiva de esa persona que te dañó, que tal vez fue un padre, tal vez fue una madre, que traumatizada como tú ahora, tomó las decisiones inadecuadas y dijo las palabras incorrectas, provocando que la cadena de dolor se estableciera. Pues ese es el fundamento ahora de la ansiedad y de la depresión en base a una explicación bioeléctrica. Tenemos que reconfigurar lo que es el electroencefalograma. El electroencefalograma debe ser visto como algo más que electricidad. Es una foto bioeléctrica y emocional de la persona. Y a través de eso yo me puedo dar cuenta de las personas cuando tienen dolor profuso, ansiedad, tristeza, esquizofrenia, y los psiquiatras también lo pueden hacer. Es algo que ya está estudiado por la ciencia. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿Para qué nos sirve? Pues ahora vamos a verlo desde el punto de vista práctico. ¿Me acompañas? Vamos a ver las cosas desde un punto de vista científico. También hablaremos desde una parte psicológica. Siempre una parte psicológica es importante para ver cómo podemos mejorar esta depresión, cómo la podemos subsanar, cómo se puede terminar, cómo podemos ser diferentes. Lo vamos a ver también desde ese punto de vista. Y por último, trataremos de dar un enfoque integrado, un enfoque conceso, pero con muchísimo corazón.
Entonces vamos a hacerlo más práctico. Tú estás recordando la pérdida de alguien querido, de alguien que te duele mucho, que sabes que está todo el tiempo en tu memoria y que no lo puedes sacar. Y cada vez que lo recuerdes, sufres. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que reconstituir esa carretera neuronal para que ya no transmitiera ese dolor que tú sientes tan terrible. ¿Me entiendes? La depresión consiste en que la misma carretera neuronal que ha sido un tormento, tú la sigues aderezando, pero conscientemente de tu tristeza. Eso lo cambia todo, ¿verdad? Lo cambia todo porque tú tienes la capacidad de decir, esa situación tan dolorosa, yo quisiera pensarla de otra manera, yo quisiera hacerla de otra manera. Somos energía, claro, y lo podemos medir con un electroencefalograma. Ya te lo dije, el electroencefalograma no solamente nos da una actividad eléctrica cerebral, también nos dice tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Entonces podemos ver si estás vibrando relativamente alto o bajo. ¿Y qué creen? Que la vibración también ya se estudió. Y la vibración, también se ha visto que la vibración más alta que puede existir es el agradecer. Y la vibración más baja que se ha tenido es la culpa. Entonces imaginen qué interesante. Pero ¿cómo cambiar ese hábito? ¿Cómo cambiar ese hábito tan terrible que no me deja avanzar? ¿Cómo cambiar un hábito? Nos lo va a decir el gran Carl Jung. Carl Jung nos dice que lo que tú eres, la psique, tu alma, está compuesta de dos elementos, el consciente y el subconsciente. En el consciente están todas las creencias que te hacen tú. Está ahí tu trabajo, tu profesión, están tus aficiones, está tu amor, están tus odios, todo lo que tú consideras aceptable para ti o que puedes presentar a sociedad. Ahí están también tus creencias, ¿lo ves? Con lo que te manejas. Pero no vemos el subconsciente. Y el subconsciente, dice Jung, que es donde pasa la magia, es donde está la programación cerebral, está el software. Pero también en ese software está la sombra. Y la sombra es lo que dice Carl Jung, que es lo negativo de tu persona, lo que te da vergüenza, lo que no te permites expresar, está ahí en el profundo del subconsciente. Entonces, derivado de esto, tenemos que cambiar el subconsciente, tenemos que llegar a la programación cerebral para formar un nuevo hábito que nos permita cambiar nuestra vibración, nuestra electricidad cerebral. Pero ¿cómo llegamos a esto? Ya vimos también en el sistema de recompensa cerebral que se requiere repetirlo frecuentemente y se requiere tener un objetivo muy claro y una emoción elevada. Pero ¿cómo hacemos esto? Paul MacLean, de manera avanzada, un genio, un visionario, no se dio cuenta, al igual que Einstein, de lo que había emergido del neocórtex. Einstein había explicado cómo al ser energía y materia, en realidad lo somos todo. Formamos parte de una estructura común. MacLean había visto la evolución cerebral y había visto cómo estructuras añejas se encontraban y compartíamos con el cerebro reptiliano. Esa parte instintiva que nos dice que tenemos que vivir, tenemos que sobrevivir, sea lo que sea. Estamos en modo alerta, en modo supervivencia. Y tenemos este maravilloso cerebro límbico, el cerebro mamífero, el que hace que tengas la motivación para salir día a día, para trabajar, para amar, para construir, para lograr. Y por último está la belleza del neocórtex, que le permitió a MacLean, que le permitió a Einstein, que le permitió a Newton, que le permitió a tantos otros darnos un cambio de paradigma. Es en ese neocórtex donde se hace el libre albedrío, donde tú tomas la decisión. Se cree que en el subfrontal se encuentra esa parte donde tú decides finalmente. La conciencia ya algún día la estudiaremos. Nadie sabe en realidad dónde se forma, en qué parte, siquiera si forma parte de la estructura cerebral. Eso no importa.
No importa si tú eres creyente, si eres agnóstico, tienes una realidad. Y una realidad que a lo mejor ahorita es mala y que deseas cambiar. Entonces, al tomar la decisión, lo cambia todo. Porque si tú decides aderezar esa carretera neuronal, esos estímulos eléctricos, y transformas esa realidad que tú ves pesimista hasta ahora en una realidad diferente para ti, lo cambia todo, ¿verdad? ¿Cuál es la clave? La clave son los atajos. Yo te decía que tenías que tener una emoción elevada y un objetivo claro. Mi propuesta, mi propuesta en el cerebro que yo llamo triúnico, es que el atajo es usar el neocórtex, es usar el nivel evolutivo que te haga creer que puedes vencer a tu propia realidad. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer cambiando el objetivo a primeramente una emoción elevada. Diariamente tú tienes emociones fuertes de amor, de tristeza, de odio. Y como cerebro mamífero te controlan como un animal y te hacen decir cosas que no debieras, te hacen lastimar a la gente que más amas. Te arrepientes y genera un recuerdo imborrable, pues ahora te pido que utilices el neocórtex, esa emoción que no has podido parar, ese recuerdo de tu padre, esa persona que perdiste, esa persona a la que amas, esa persona a la que admiras, que esa persona es esa emoción elevada y cuando la tengas, cuando finalmente sientas ese calor por dentro, utilízala. Utilízala como plantándote ahí el objetivo, planteándote la semilla del cambio. Piensa en esa persona que quieres ser. Piensa en la persona que has soñado transformarte. Piensa en este yo que ya es obsoleto para ti. Piensa en esta persona que ha logrado todo su potencial. Piensa en esa persona soñadora, en esa persona creativa, en esa persona que tú mereces ser. Cree y utiliza esa emoción, sea buena, sea mala, utilízala a tu favor. Llénate de esa proyección. Utiliza el neocórtex para que tus neuronas planeen el futuro y te veas como esa persona que ya eres y apoyado por esta emoción elevada, podamos tratar de sembrar eso en el software, en el cerebro reptiliano. Pero sabes, para que eso pase, requiere que el cerebro reptiliano sea engañado. ¿Y cómo lo vas a engañar? Haciéndole creer que todo está bien. El cerebro reptiliano va a darse cuenta que quieres cambiar. Caramba, ese tiempo yo tenía el pelo casquete corto, yo no quería ser así. Yo no quería tener el pelo más largo, yo no quería transformarme, yo no quería cambiar. Pero, ¿saben? Tuve una emoción muy elevada y decidí aprovecharla. Y decidí leer y decidí creer y decidí cambiar. Y de ahí, día a día, tienes que recordar esa emoción elevada. Tienes que recordar eso que te duele ahora y que se te hace incomprensible que te pueda ayudar, pero también ese amor que te levanta y te hace sentir la vida misma. Esa alegría de un hijo, esa recompensa de estar vivo. Utilízala a tu favor y ten la proyección de ti. Y no importa lo que veas en el espejo. No importa, eso no importa, importa lo que tú estás sintiendo, porque la clave, amigos míos, para llegar al subconsciente son las emociones. Piénsenlo, vean lo objetivo. Cuando aprendieron a la bicicleta, ¿no era una tortura que te estuvieras cayendo una y otra vez? ¿Y qué te hacía levantarte y subirte otra vez? ¿Qué te hacía no importar romperte la cabeza una y otra vez? La emoción de dominar esa máquina, la emoción de estar tú. ¿Entiendes? Una emoción debe de ser un atajo evolutivo que nos dio la maravilla de la naturaleza, dándonos este cerebro mamífero
para darnos estas emociones increíbles, para darnos la posibilidad de amar, pero amar no para sufrir, amar para completarnos, para, como dice Carl Jung, lograr la individuación, emerger los traumas para que formen parte de ti, verlos a la cara, aceptarlos, aceptar cómo eres tú, aceptar tus demonios, aceptar que tal vez no dependieron de ti, aceptar que tal vez fuiste traumatizado, aceptar que tal vez fue un dolor grande, pero que ahora estás aquí y que estás deseando cambiar. Entiéndelo, eres energía y nada más. Eres, como lo dicen los Vedas, prana, energía fundamental que compone el todo. La masa que hay en el universo, eres la misma energía que te compone a ti. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Elevar tu prana, elevar tu energía. Eso es lo que va a ser el cambio fundamental en ti. Tienes que aprender las técnicas para saber controlar tu energía vital, para poder elevar la energía de tu cerebro y de esa manera transformar tu energía espiritual y volverte un hombre completo. En este podcast vas a aprender a cómo manejar tu prana, a cómo elevar tu energía desde una manera científica, espiritual y holística. Cree en nosotros y síguenos. Síguenos para comprender cómo elevar esa parte que te constituye a ti y a todos. Gracias.